el proyecto Enciende, que hemos titulado Poniendo en contacto a los agentes de la educación en ciencias, pero veremos que quiero hablar de alguna cosita más, porque creo que lo más importante y lo que os puedo aportar más con la reflexión que lleváis haciendo estos días, desde ayer, respecto a nuevas metodologías, respecto a formas de hibridar la ciencia con otras disciplinas, respecto a la formación de los profesores y lo que nos preocupa, de si la escuela va por un lado y la museología, la educación, la divulgación va por otro, pues espero que podáis hacer algunas reflexiones en este sentido y sobre todo que vosotros podáis hacer alguna aportación. En la presentación, básicamente, lo que quiero hablar es qué se enciende, comentarlo un poco más, comentar qué estamos haciendo y, sobre todo, presentar los resultados de un informe que hemos publicado, que ahora os enseñaré, un informe que intentaba hacer un estado de la cuestión de la educación y la cultura científica en España y las propuestas de actuación que se proponían desde este informe, y presentar la plataforma Enciende, que es como nuestro siguiente paso con el que pensamos vehicular todas estas ideas que salían tanto del informe como de otros lugares. Y luego, por último, cómo contactar con nosotros y para invitaros a participar, porque Enciende está vivo y, en principio, tiene que despegar. Enciende, como bien decíamos, es un proyecto de COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas, por lo tanto, es un proyecto iniciado desde los científicos. No es un proyecto del mundo de la educación, ni es un proyecto del mundo de la divulgación científica, sino de los propios científicos que están en ejercicio. El objetivo era promover las ciencias como elemento fundamental de la cultura y potenciarlas desde las edades tempranas. Y esto, que en este ámbito seguramente tiene muchísimo sentido y no parece nada del otro mundo, viniendo desde el mundo de la ciencia pura, por tanto, de los grandes centros de investigación, de los departamentos de ciencias, etcétera, es muy novedoso. Y es novedoso por estas dos cosas que están subrayadas. Porque desde los científicos se entiende que lo más importante es la ciencia como cultura, y porque los científicos, por primera vez, yo diría, en nuestro país, se dan cuenta que hay que atacar las edades más tempranas. La importancia de la educación en ciencias, estos dos argumentos que yo comentaba, son por primera vez compartidos por los científicos. El reconocimiento de la necesidad de alfabetización científica ciudadana, que es más allá, lo comentaba un compañero antes, de la alfabetización instrumental del XIX, ¿no? Que es mucho más de hacer lengua, aprender a leer y a escribir, ¿no? Las tres reglas que me decía a mí una catedrática de educación. Yo aprendí las tres reglas y a leer y escribir, y esto era estar alfabetizado. Hoy en día sabemos que eso no es suficiente. La ciencia como parte de la cultura y la ciencia para todos y no para unos pocos. Si algo hemos pecado en este país, sobre todo desde las entidades científicas, es no entender la ciencia para toda la ciudadanía, sino pensar que eran unos contenidos demasiado difíciles para que cualquiera pudiera acceder a ellos y, por tanto, solo unos escogidos podían dedicarse a la ciencia. Y que, además, la ciencia era eso, era la que hacían estos escogidos. Esto, que aquí seguro es totalmente compartido y repetitivo, desde el mundo de la ciencia no lo es tanto. Y, además, que esta alfabetización científica sea para una participación activa en la sociedad. Es decir, entender que las temáticas científico-tecnológicas las tienen que dominar todos los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que votan, no solo a los partidos, sino en algunos países directamente propuestas de ley, que en muchos casos tienen grandes contenidos científicos, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, en California, en las leyes, ¿no?, que vienen todas detalladas, hay una propuesta de ley de 6 páginas sobre las células madres, a favor o no, con todo el contenido científico asociado, y el ciudadano es el que decide si quiere, si no, no, lo que tiene que hacer, y para eso tiene que tener una capacitación. Por otro lado, el argumento que siempre se ha esgrimido y que no es el más importante para Enciende, pero sí es uno de los argumentos, es, como se ha hablado seguramente aquí en otros momentos, la necesidad de un aumento de las vocaciones científico-técnicas. Realmente, el reto en el que nos enfrentamos en Europa en estos días, aparte de muchísimas otras cosas, que se habla mucho más de banca que de ciencia y mucho más del mundo financiero que de ciencia, pero el reto al que nos enfrentamos es despertar más vocaciones científico-técnicas y, sobre todo, despertarlas de una manera que no es para que se queden en la universidad a hacer ciencias, sino que es para hacer emprendeduría en ciencias, que es algo diferente, que es crear empleo desde la ciencia. Y esto es algo que no estamos consiguiendo claramente. Tenemos un número de patentes muy inferior al de otros países que invierten un dinero similar, y en esto tenemos un problema. Y eso también es importante y está muy relacionado, aunque no lo parece, con la ponencia anterior, porque está muy relacionado con ver las ciencias desde la creatividad,
desde hacer cosas nuevas, incluso construir profesiones nuevas. Entonces hablábamos hace poco con un empresario de una empresa catalana, se llama LAM, que hacen lámparas, y él decía que ellos en su trabajo han creado una profesión que es el diseñador lumínico, que es la persona que decide cómo se tiene que ambientar algo, y han creado un máster al respecto, y es una profesión que no existía hace 3 años. ¿Por qué en las edades tempranas? Los que estáis en este simposio, que obviamente está destinado a 3 a 7 años, tenéis muy claro el potencial que tienen los niños. Tanto en educación científica como en el mundo de la ciencia no ha estado tan claro todo el tiempo. De hecho, este informe que señala a la derecha, que está aquí puesto, Mathematical and Science Development in Early Childhood, es muy reciente, es del año 2010, y recoge todos los avances en ciencia cognitiva de los años realmente muy recientes, que ya empiezan a mostrar que no solamente es posible y deseable enseñar ciencias y matemáticas en las edades tempranas, porque así ya abrimos un poco la motivación y nos acostumbramos y tal, sino que realmente es deseable y posible porque la estructura cerebral de los niños no solo lo permite, sino que lo requiere. Y esto es una idea nueva. Toda la psicología que hemos utilizado hasta los años 80, 90, nos hablaba de cosas totalmente diferentes, nos hablaba de estadios. Se hablaba de hasta tal edad no se puede utilizar el pensamiento complejo, hasta tal edad el número 0, por ejemplo, no existe. Mientras que los recientes avances en ciencia cognitiva nos enseñan que los niños tienen pensamiento complejo, que construyen estructuras mentales, que construyen modelos de la realidad y que pueden alojar contenidos en esos modelos, nos enseñan que pueden aprender vocabulario específico y que tienen un razonamiento espacial muy profundo, mucho más de lo que pensábamos, y que además es altamente sofisticado y se puede construir sobre él. Que cuando no se construye en esas edades, luego cuesta mucho recuperarlo. En ese sentido, la tradición de los científicos con los que yo trabajo en COSCE, no era precisamente acercarse a estas edades de 3 a 7 años, sino todo lo contrario. Parecía que lo más razonable es trabajar con niños o con chicos de secundaria, que están mucho más cerca de la universidad, que pueden entender mejor los contenidos científicos y que están más, en el sentido, más cercanos. Pero ya os podéis imaginar que desde la diapositiva anterior, si lo que no tenemos son vocaciones científicas, trabajar con los chicos que ya han escogido hacer ciencias, aunque es interesante, no nos vamos a olvidar de ellos, vamos a seguirlos motivando, pero no es la manera de crear nuevas vocaciones científicas. Por otro lado, lo que hemos dicho, los niños, sobre todo los muy pequeños, pueden y quieren aprender ciencias, tienen la motivación y tienen la capacidad. Y por otro lado, y esto es más estratégico, acercar la ciencia a la enseñanza infantil ayuda a cambiar el futuro de la cultura científica, porque los niños de hoy, obviamente, son los ciudadanos de mañana, pero sobre todo involucra a padres y maestros y, en ese sentido, a la sociedad en general. Los niños arrastran esa parte de la sociedad que nos cuesta tanto de involucrar. Los ejemplos de antes se veían, ¿no? Cuando hablan de los talleres para familias, que como traemos a los niños que los queremos traer, entonces también tenemos a los padres que a lo mejor si no, no vendrían. Y en ese sentido es muy útil. ¿Qué estamos haciendo en Enciende, entonces, respecto a este marco? Hemos señalado algunas problemáticas de la educación y la cultura científica en España, que ahora las presentaré. Se han apuntado algunas soluciones que hemos llamado propuestas transversales, que ahora mismo están en una proposición no de ley, pero que no sabemos qué pasará a partir de mañana, y empezar a poner en contacto y dinamizar los agentes implicados. Para eso hablaremos de la plataforma Enciende. El informe Enciende, que lo tenéis aquí dibujado y tenemos algunos ejemplares y está disponible online, luego os enseño la dirección, tiene 2 partes. Está hecho por expertos en didáctica de las ciencias, es decir, en enseñanza de las ciencias. Tenemos aquí a Neus Sant Martí, que es una institución en Cataluña, en concreto, en este ámbito, y a Marilar Jiménez Alexandre, que es también una investigadora española de mucho prestigio. Pero también por expertos en el ámbito de la comunicación y divulgación científica, tenemos aquí a Claudia Imants, y científicos en ejercicio. En concreto, la imagen nos enseña José María Rodríguez Espinosa, que es el director del Gran TECAN, del Gran Telescopio de Canarias, de otros científicos que colaboraron. Básicamente tenía 2 partes. Uno era un estado de la cuestión. ¿Cómo está la educación científica en las edades tempranas en España? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué situación está respecto a otros países europeos, etcétera? Y, por otro lado, plantear reflexiones y recomendaciones sobre cómo mejorarla desde estas 3 perspectivas. Desde la perspectiva de la enseñanza de las ciencias, desde la perspectiva social y desde la perspectiva de la comunidad científica, que a nuestro entender han de estar relacionadas,
pero que tiene ahora mismo unas lógicas muy distintas y que, por tanto, tiene una manera de ver el problema diferente. Por ejemplo, la primera propuesta transversal que surgía del estudio del informe era señalar la necesidad de apoyar y potenciar una renovación en la enseñanza de las ciencias. Esta renovación tendría que tener su enfoque no solamente en los contenidos, qué enseñar debería ser nuevo, esto es lo que llamamos el marco competencial, pero también las metodologías, que es lo que llamamos el marco de indagación. De estas dos cosas seguramente ya se habló en la ponencia de ayer. Yo tenía clase ayer, tenía mis alumnos y por lo tanto no pude venir a la ponencia inaugural, que me hubiera encantado estar, pero estoy convencida de que hablo de estos temas porque hoy en día el Anno Field Foundation es uno de los grandes motores más que en la investigación, sobre todo en el encargo de informes en este sentido, habla de estas dos cosas. Y esta renovación de la enseñanza de las ciencias tiene un acento concreto, que es la aplicación de los contenidos en contextos relevantes. Es decir, algo que comentaba un compañero por aquí arriba antes de si la escuela está yendo por un lado y se está quedando atrás y los otros ámbitos, la museología, ámbitos diferentes a lo mejor están siendo más innovadores. Yo creo que no es tanto la escuela y otros ámbitos, sino la manera de entender la enseñanza que se puede encontrar en cualquiera de los dos. Si podemos encontrar grandes instalaciones muy interesantes desde el punto de vista, a lo mejor, de cómo son la integración de contenidos, pero tanto los contenidos son tremendamente clásicos como la manera de proponerlos también. Y lo mismo ocurre en algunas escuelas. ¿Vale? Esa diversidad se está dando. ¿Qué es esto del marco competencial? Pongo aquí, porque cuando presentamos el informe, ¿no? Lo que se quedan siempre los titulares, ¿no? Los periódicos, los periodistas pero que no haya ninguno en la sala, y si hay alguno, perdónenme, pero no se suelen enterar mucho de lo que decimos. Básicamente lo redujeron a las sociedades científicas proponen adelgazar los contenidos escolares. Y va un poco de eso, va un poco de adelgazar, pero no es bien eso. El marco competencial que nosotros del que hablamos ahora no es una cosa inventada desde la didáctica de las ciencias, desde la investigación. Es algo propuesto desde el informe de l'Ors por el grupo de SECO, que es un grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que se propuso analizar qué competencias tendrían que tener los ciudadanos para ser felices, desarrollarse en democracia y crear crecimiento. Es un informe realizado desde una organización que en principio es económica, pero que ha asociado de una manera yo creo que muy certera el desarrollo económico con bienestar social, bienestar personal y educación. Este proyecto se tuvo que hacer para poder luego hacer un programa de evaluación internacional. Es decir, es necesario saber qué necesitan saber las personas para luego poder evaluar si lo saben o no. Y ese es el famoso proyecto PISA que habréis visto en las noticias continuamente. De estos dos programas, el Marco Europeo adoptó en el 2006 una recomendación que automáticamente fue adoptada por todos los países europeos y se cambiaron todos los currículums de Europa. El nuestro, por ejemplo, la LOE, la Ley Orgánica de Educación, es justo posterior a este marco. Pero, como siempre, las leyes pueden llevar algo escrito y eso no significa que se hagan, porque la inercia de los sistemas educativos es muy alta. Y la ley simplemente decía, a partir de ahora todos vamos a ser competenciales. Pero eso, ¿qué quiere decir? La gente primero tiene que entender de qué estamos hablando. Bueno, pues voy a intentar explicar un poco qué es esto del marco competencial, porque básicamente habla de esto, de que no es tan importante lo que se sabe, entendido como contenidos conceptuales, sino aplicar lo que se sabe. Por lo tanto, ¿qué hay que saber? Saber hacer y ser en la sociedad del conocimiento, que era lo que se proponía el marco competencial. Pues la idea de los contenidos a las competencias es básicamente negar la importancia de la información, o sea, entender ya que la información no es un problema. Tenemos tanta información que la información realmente no es un problema, no hay un problema de disponibilidad, pero hay una gran dificultad de movilizar la información. Es decir, de ser capaz de utilizar la que necesitas en el momento que lo necesitas. Esto es un poco lo que toda la vida se ha dicho de la diferencia entre una cabeza bien llena y una cabeza bien amueblada. Necesitamos cabezas bien amuebladas. Y no importa si tienen pocas cosas dentro, si saben dónde buscarlas. En ese sentido, estamos hablando de instruir, no estamos hablando de instruir, sino de educar. Porque movilizar los contenidos, movilizar la información, implica seleccionarla y ser crítico con ella. Y no quedarte con cualquiera. Hay algunas que a lo mejor por tus valores, tus actitudes, no es la necesaria.
Y en ese sentido hablamos de cambiar de saber a saber, saber hacer y ser. ¿Y por qué esto? ¿Qué implica en la educación? Implica que no tendríamos que enseñar lo de siempre, sino enseñar para mañana. Tampoco lo de mañana, ¿eh? Lo de mañana no lo sabemos. Esto que dicen, vamos a actualizar el contenido científico. Las escuelas son del siglo XIX, a partir de ahora vamos a enseñar la nueva ciencia, ciencia de materiales, nanotecnología. Tendríamos el mismo problema. No es un problema de qué contenidos, es un problema de para qué estos contenidos. Y por tanto, enseñar para mañana implica enseñar a aprender ciencias, más que enseñar ciencias, que es diferente, enseñar a generar tu propio conocimiento científico. Y por otro lado, no enseñar el contenido per se, esto es de ciencias y por tanto es importante ser enseñado, sino aquel contenido que es relevante, pues en este caso para resolver problemas, para tomar decisiones o para actuar. Fijaos que esto cambia muchísimo la manera de entender los currículums y cuáles son los contenidos importantes. Voy a poner un ejemplo que es tremendamente académico, pero que estoy convencida que todos alguna vez, a lo largo de vuestra vida, os han preguntado a alguien, seguramente un profesor, ¿qué es la fotosíntesis? Probablemente todo el mundo en algún momento de su escolarización se lo han preguntado. Y no contestar esta pregunta se consideraba no saber ciencias. Si estudiaras más ciencias, si fueras bueno en ciencias, sabrías responderla. Desde el marco competencial, saber ciencias es otra cosa. Por ejemplo, saber ciencias es ser capaz de entender esta pregunta en un contexto relevante para ti. ¿De qué se alimentan las plantas? Yo tengo una planta, no quiero que se me muera, ¿cómo lo hago? Pero saber ciencias también es saber qué experimentos tienes que hacer para entender, para saber eso que a lo mejor no sabes. Yo no sé de qué se alimentan las plantas, pero soy capaz de hacer un experimento para ver de qué se alimentan las plantas. Eso también es saber de fotosíntesis. O, por ejemplo, ser capaz de buscar la información que necesito. Veo plantas a mi alrededor muy diferentes, como las algas del mar, las plantas colgantes. ¿Qué información buscaría para determinar si se alimentan igual que las que yo conozco? Eso también es saber de fotosíntesis. O, por ejemplo, ser capaz de darte cuenta de qué has aprendido en este proceso. ¿Qué he aprendido sobre las plantas? ¿Para qué me sirve esto que he aprendido? ¿O qué otras preguntas me puedo hacer respecto a este contenido? Fijaos la diferencia entre conocer un contenido conceptual, que es una mera definición, a saber todo el tipo de estrategias que necesito para seguir aprendiendo sobre esto, aunque no lo supiera al principio. Ese es el marco competencial y ese es el nuevo objetivo que tenemos, porque es imposible en la educación que damos a la gente, de 0 a 16 años, de 3 a 16 años, no importa aunque lo alargáramos, nunca podríamos enseñar todo el contenido científico que tenemos. Pero sí podemos enseñar estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Perdón, por ejemplo, aquí más. En ese sentido, PISA resume esta competencia científica como la capacidad de identificar preguntas, identificar cuestiones científicas de aquellas que no son científicas, obtener conclusiones a partir de evidencias, es decir, ser capaz de buscar evidencias o de obtenerlas tú mismo, y explicar fenómenos científicamente. ¿Para qué? Para ayudar con la finalidad de comprender y ayudar a tomar decisiones. Y en este sentido, si os dais cuenta, la ciencia que nos parece ahora desde el marco competencial que deben saber los niños se parece mucho a la ciencia de los científicos, a la ciencia auténtica, porque básicamente lo que hacen los científicos es esto, identificar, hacerse preguntas científicas, utilizar pruebas científicas para extraer conclusiones y explicar los fenómenos científicamente a través de estas conclusiones o sobre todo de los modelos que se han construido. Y ese es un poco el gen o la génesis de la idea de cómo escoger los contenidos y del marco de indagación del que hablamos ahora. Porque lo que estamos hablando es llevar una ciencia más auténtica, más cercana a la real, al aula o a los museos o a las exhibiciones. Es decir, que aquello que hagamos cuando hacemos un taller se parezca mucho más a la ciencia que hacen los científicos. Esta propuesta, el aprendizaje por indagación, que en Europa, creo que os lo enseñaban esto seguramente ayer, porque este es el report Science Education Now, es un poco el report estrella que publicó la Comisión Europea, que ha sido muy criticado, que tiene sus problemas, pero que realmente abogaba por la enseñanza de las ciencias por indagación. Y este report viene a posteriori de uno anterior, publicado en el 1996 en Estados Unidos,
en el que se definieron los estándares de indagación, cómo enseñar ciencias por indagación. Y básicamente de lo que hablaban es que los nuevos contenidos, la nueva manera de hacer ciencias, tanto en el aula, vuelvo a decir, como en el museo, como en cualquier lugar en el que uno quiera aprender ciencias, sea hibridada con arte o con cualquier otra cosa, sea ciencia pura, tiene que pasar por hacer este tipo de estrategias, hacer observaciones, plantear preguntas, predecir resultados, buscar información relevante, planear investigaciones, revisar lo que sabemos a la luz de las nuevas explicaciones. Hablaban antes, ¿no?, que en el Cosmocaya estáis haciendo un esfuerzo por cambiar la imagen de la ciencia, no esta imagen tan rígida de hago un experimento, hago una hipótesis, tengo una conclusión y eso es la verdad. Pues esto sí, este es el tema, revisar lo que sabemos a la luz de las nuevas explicaciones. La ciencia es tentativa y evoluciona. Utilizar herramientas para obtener, interpretar o analizar datos, proponer nuevas explicaciones, comunicar resultados. Fijaos que el tema en concreto no es tan relevante como las estrategias de lo que aprendemos a hacer sobre el tema. Y todo esto, que parecen procedimientos, en realidad son actividad cognitiva. Por eso es tan importante hacerlo en las edades tempranas. Porque lo más manipulativo de aquí es muy interesante hacer con los niños, pero lo más interesante hacer con los niños de aquí es lo cognitivo. Hacerse una pregunta nueva respecto a algo que ya existe, predecir qué va a pasar, todo esto son estrategias cognitivas de muy alto nivel que es muy importante empezar a trabajar, porque entonces empiezas a pensar con mentalidad científica, que no es la única manera de ver el mundo. Hay muchas competencias clave y la ciencia es solo una, pero es una de las maneras de ver el mundo y es importante dominarla. Por tanto, cómo se aprende ciencias de forma análoga a cómo se hacen ciencias, que es lo que queremos, es pensando. ¿Vale? Y esto lo recalco porque una de las críticas que se hicieron a este informe es que a posteriori de él hubo una comprensión un poco extraña de este concepto de indagación que pasó por hacer solamente manipulación. De repente decir, lo que tenemos que hacer es, toda la ciencia teórica la olvidamos, porque ya nos hemos dado cuenta que no es buena, y entonces vamos a hacer experimentos con los alumnos, pero estos experimentos eran meras pequeñas actividades, tareitas, que no tenían un objetivo, que el alumno se proponía, sobre el que no se hacía una predicción y que básicamente era manipulativo. Y eso, que puede parecer que el alumno está muy activo y por lo tanto funciona para aprender, sabemos que funciona para entretener. Pero aprender es una cosa mucho más compleja. Aprender requiere actividad mental. Y en los niños pequeños la actividad manipulativa está muy cercana a la mental, es necesaria para la mental, pero hay que llegar a la mental, hay que llegar a la cognitiva. Y este es un poco el reto que tenemos, desarrollar actividades que sean de este tipo. Muy bien. Me comentaban que esta gráfica seguramente la habéis visto, pero simplemente quería hacer una reflexión sobre tan importante es enseñar o comunicar o divulgar o lo que sea ciencias de forma diferente, es decir, esta forma que hemos dicho, por indagación más cercana a lo que hacen los científicos, mucho menos basada en los contenidos conceptuales, más basada en las maneras de hacer, etc. Realmente es tan importante, pues es sobre todo importante por una cosa, y es que los chicos distinguen mucho entre ciencia escolar, vocación científica y ciencia. Es decir, la percepción social de la ciencia es muy buena, sobre todo en nuestro país. Es sorprendentemente buena para el entorno europeo en el que nos movemos. Es decir, los países que tienen un PIB parecido al nuestro tienen una percepción de la ciencia mucho más baja, porque además se correlaciona inversamente proporcional al PIB. Cuanto más desarrollado está un país, su percepción de la ciencia es más crítica y es más baja. Sin embargo, en España la percepción de la ciencia es muy alta. Ahora, lo que está muy mal valorado es la ciencia escolar. Es decir, las asignaturas de ciencia son las que no gustan, no la ciencia en sí. Y entre los alumnos que les gusta la ciencia o incluso les gustan las asignaturas de ciencias, eso no significa para nada que se planteen una vocación científica. Por tanto, hay una distancia muy grande entre cómo ven los alumnos la ciencia en la escuela, por esto que decimos, porque no se parece en nada a la ciencia real, cómo ven la ciencia real, de la que tampoco es que tengan una imagen muy correcta, pero que la ven diferente, y si se plantean ellos hacer ciencia. Y este problema, ¿vale?, de esta distancia entre cómo ven la ciencia escolar, la vocación científica y la ciencia, es la que nos lleva al problema que tenemos. Tenemos resultados no alarmantes,
pero sí instalados en la mediocridad, y además una mediocridad en la que estamos muy contentos en Europa porque todos más o menos tenemos la misma. Hay resultados bastante estándar respecto a competencia científica. Y además, lo peor de todo es que a nuestros gobiernos parece que les preocupa menos que cuando los resultados son mediocres y estándar en competencia matemática o competencia lectora, porque se consideran más instrumentales. ¿De acuerdo? O sea que por un lado tenemos los resultados bastante estándar, sobre todo con un problema específico de nuestro país, que es una altísima falta de excelencia científica. Es decir, en la media, nosotros conseguimos una media similar a la europea, pero nuestra curva está totalmente centrada en la franja baja, mientras que otros países tienen esa misma media con una curva un poco más centrada hacia la franja alta y, por tanto, con una cierta excelencia científica, que podemos discutir si es interesante o no, pero que es un hecho en este país. Tenemos esos resultados que no son muy buenos en competencia científica, tenemos una valoración de la ciencia muy alta, pero una valoración de las asignaturas escolares muy baja. ¿Vale? Estamos por aquí nosotros. ¿Vale? Las chicas menos que los chicos, que eso es prácticamente una tendencia en todo el mundo, y en esta gráfica lo que se ve es que los países más desarrollados, económicamente, no culturalmente, por supuesto, pero los países más desarrollados económicamente tienen una percepción de las asignaturas escolares y de la ciencia más baja que los países menos desarrollados. La propuesta transversal 2 que salía de nuestro informe era señalar, y está totalmente relacionada con lo que hemos dicho, la necesidad de un replanteamiento en la formación del profesorado de ciencias en consonancia con la renovación de la enseñanza que se persigue. Es decir, si queremos cambiar los tipos de contenidos, si queremos cambiar las estrategias de aula, de hecho ya está así puesto en el currículum, pero como vuelvo a decir, el sistema educativo tiene una alta inercia y debe ser así. Yo cuando la gente se queja de, pero es que no cambian las cosas en la escuela. También tenemos que ser conscientes que los experimentos se hacen en casa y con Coca-Cola. O sea, los maestros tienen una enorme responsabilidad. Es muy difícil decir, pues ahora yo aprendí de una manera y sé que he llegado hasta aquí. De la manera que aprendí yo, tenemos médicos, arquitectos, abogados, financieros, etc. Si ahora lo cambio totalmente, ¿voy a asegurar tener médicos, arquitectos, abogados? Entonces, los cambios son con muchísima precaución. No solamente porque la profesión docente sea especialmente resistente al cambio, sino por la alta responsabilidad en la que están inmersos y que hace que realmente, aunque se preocupen, cueste mucho cambiar las cosas porque se arriesgan poco, porque el riesgo es muy alto. Y en ese sentido es una pena que la investigación no llegue más a la escuela porque la investigación ya ha probado algunas cosas y el riesgo en realidad es menor del que el maestro se imagina. Entonces, ¿qué pasa con la formación del profesorado? El profesorado es clave. Esto ya lo sabíamos. Cualquier persona que se dedica a educación sabe que el profesorado es clave. Pero los últimos estudios lo muestran de una manera que es sorprendente que los países no se miren a sus profesores con un poquito más de cariño y de preocupación. El profesorado es la única variable escolar que influye sobre los resultados de los alumnos. Digo variable escolar porque, por supuesto, las variables no escolares, socioeconómicas, son altísimamente influyentes. O sea, no es lo mismo tener una familia con un nivel socioeconómico o sociocultural alto que un nivel socioeconómico o sociocultural bajo. ¿De acuerdo? Pero cuando se corrige por estas variables, es el profesorado la variable más importante y es la única sobre la que tenemos un impacto directo desde el sistema educativo. Además, la calidad de los profesores está determinada por la formación en la disciplina, lo que saben de ciencias en nuestro caso, y la experiencia docente, pero solo hasta un cierto umbral. Una vez se sabe un suficiente de ciencias y se tienen unos añitos de experiencia, que son entre 3 y 5, que no son más, el profesor de ahí no se mueve. No aumenta su calidad con más años de experiencia ni con más conocimiento disciplinar. La única manera de que salga del nivel de calidad que tiene y aumente su calidad docente es la formación didáctica, sobre todo superior, ¿vale? Y el uso de variedad de métodos de enseñanza-aprendizaje, y esta variedad de métodos se aprende en la formación didáctica, de hecho correlacionan. Los resultados de PISA nos enseñan que en este país, y eso también es muy particular de nuestro país, la diferencia entre profesores es mucho más alta que la diferencia entre centros. Es decir, esto que como padres a veces decimos, voy a llevar a esta escuela porque esta escuela es mucho mejor, pues resulta que a lo mejor debemos pensar, voy a llevar a este profesor que sé que es mucho mejor. Porque la diferencia entre profesores es mucho más alta que entre centros. Lo que pasa es que como la diferencia de profesores no la controlamos y no tenemos información, lo decidimos por centros.
Y no diferencia entre públicos y privados, ¿eh? Diferencia entre profesores, entre la pública y la privada. Un buen profesor produce resultados que están mucho más allá que un profesor que tiene menos formación y menos calidad. Y en ese sentido tenemos un problema, porque la formación inicial, y lo digo no lo puedo decir con más sentido de responsabilidad porque yo me dedico a la formación inicial, con lo cual estoy diciendo lo que nosotros hacemos mal. La formación inicial de los maestros de infantil en primaria es muy problemática respecto a las ciencias en este país. Hay una falta total de conocimiento científico. Pensar que en 4 años de formación, un maestro en una universidad, voy a hablar de las catalanas, pero es estatal, realmente puede tener un 6% de asignaturas que enseñen a enseñar y aprender ciencias en 4 años. Con lo cual, la formación científica de nuestros maestros es muy baja. Y eso genera la inseguridad que tienen normalmente a la hora de hacer ciencias en su aula. Y además, una cosa que se pensaba que se arreglaría, se remediaría con el cambio desde diplomatura a grado, la formación de maestros ha cambiado recientemente de 3 años a 4 años, eso que se pensaba que se iba a remediar generando especializaciones en ciencias, que hay en prácticamente la totalidad de los países europeos. En España no solamente están en entredicho porque las especializaciones no son reconocidas, son permitidas pero no reconocidas, no hay oposiciones por especialización y la mayor parte de universidades en un momento de crisis están optando por no ofertar especializaciones, en concreto las nuevas. Sí tenemos especializaciones, pero las tradicionales, que eran música, educación especial, gimnasia, educación física, pero no ciencias, matemáticas, lenguaje. ¿De acuerdo? La propuesta transversal 3, que creemos que es seguramente la que tiene más sentido y relaciona sobre todo con vuestra formación, es fomentar la cultura científica en España a través de la potenciación de acciones que impliquen el acercamiento de la ciencia a la sociedad y, en particular, en el ámbito familiar y del ocio, ¿vale? Así como la comunicación científica basando en las necesidades reales de la sociedad actual. Sabemos, por resultados, y vosotros tenéis seguramente más información, que involucrar a las familias es imprescindible. Y en el caso de niños pequeños, muchísimo más, pero en general, ¿vale? Con el déficit que tenemos de cultura científica en nuestro país, hay un informe reciente, lo voy a enseñar, el informe Masis, que intentó monitorizar la política y la investigación en ciencias, en la relación ciencia y sociedad en Europa. En concreto, el informe español, ¿vale? Dice muy claramente, enseña algo que todos sabemos, que es que tenemos un déficit de cultura científica cuando nos comparamos con países de nuestro alrededor. No los científicos, ¿eh? Estamos hablando de la relación ciencia y sociedad. Si nosotros podemos tener científicos y centros de investigación del mismo nivel que cualquier otro país, pero la sociedad, ¿vale?, no está empapada de esta cultura científica, por diferentes motivos históricos, etc. Por ejemplo, tenemos una escasísima presencia de ciencia en la prensa, mucho menor que el resto de países europeos. Aunque una buena noticia, y en eso os felicito, porque casi todos los que estáis aquí hacéis este tipo de cosas, que ha aumentado mucho la presencia de museos y exhibiciones y el aumento de la presencia y consumo de la divulgación científica en la red. Y esta es una muy buena noticia. Los canales menos formales, la ciencia está ganando terreno. Y los ejemplos que hemos visto en la ponencia de esta mañana, por ejemplo, ha sido fantástica en este sentido. Y, sobre todo, hay muy poca acción social ciudadana con respecto a la ciencia. En España todavía no se ha planteado ningún debate ciudadano respecto a ninguna controversia científico-tecnológica. Esto es totalmente diferente de lo que pasa, por ejemplo, en Francia, donde hay ciudades enteras que se han organizado un debate abierto sobre transgénicos o sobre nanotecnología. En nuestro país tenemos muy poca movilización ciudadana en general y respecto a ciencia en particular. La propuesta transversal 4 es promover la apertura de la comunidad científica a la sociedad. Y aquí es donde COSCE se remanga y dice, no, si todo esto, lo que vamos a hacer no es solamente poner el dedo en la llaga y señalar problemas, nosotros vamos a intentar ser parte de la solución. Y una de las maneras es abrir la comunidad científica a la sociedad, con un objetivo que no es tanto de contenido científico, porque fijaos que hemos hablado de que saber contenidos concretos, el señor del Gran Tecán, el director que sabe tantísimo de astronomía, no pretende enseñar todo lo que sabe de astronomía a los niños o a los maestros. Pero lo que sí puede enseñar, que no puede enseñar nadie más, es dar una visión no estereotipada de la ciencia, enseñar lo que es un científico de verdad a través de su propia imagen, su propio modelo. Nos parecerá sorprendente
Pero esto, no sé si veis el dibujo, porque no sé si se ve bien, ¿sí? ¿Se ve bien? Esta es la imagen más común de un científico en Europa, yo creo que es el mundial, pero en Europa, desde los años 50. El estudio, el científico dibujado, Draw a Scientist, lleva 50 años haciéndose. No hemos cambiado nada. En casi 60 años, la imagen de los científicos sigue siendo un hombre blanco encerrado en un laboratorio, lleva bata, lleva gafas y tiene el cabello despeinado. Y os recuerda a alguien, seguramente. Es muy sorprendente que no consigamos que cuando se pide que se dibuje a un científico en acción, y además no se dice un científico, se dice dibuja personas que se dedican a la ciencia, para dejarlo neutro. No se dibujan mujeres, no se dibuja gente joven, no se dibuja gente en grupo, grupos sociales, cuando la ciencia actual ni la puede hacer una persona sola, ya las grandes colaboraciones son una realidad, ni la hacen solamente una franja de edad. Tenemos una working force en ciencias muy joven, pero esto no es lo que llega a los chicos. Si los chicos tienen esta imagen de un científico, deja de sorprender que no quieran ser un científico. Porque este señor no parece que tenga novia, ni hijos, ni vida, ni le guste patinar, ni nada. Entonces, es normal que valoren la ciencia, pero no quieran ser científicos. Les parece que es muy loable que alguien lo haga, pero no quiero ser yo. Y esto es muy preocupante. Y por último, la propuesta transversal 5, que es la que conecta con la plataforma que os queremos enseñar, es crear y mantener y dinamizar un punto de encuentro entre los diversos agentes implicados en la educación científica. Y en este caso, lo que hemos hecho desde Enciende y que va a estar disponible en muy breve, hay una plataforma ya disponible, pero es la antigua, os voy a enseñar ya imágenes de la nueva, que estará en activo este mes. ¿Vale? Y esta plataforma es un portal online que intenta abrirse a la comunidad de maestros, docentes, científicos, investigadores, comunicadores de la ciencia y familias. La relación entre ciencia y escuela no puede hacerse directamente entre los científicos y los maestros. La relación de ciencia-escuela nos involucra a todos, y en concreto a los investigadores en didáctica de las ciencias, a los divulgadores, a las personas de museología. Acercar la ciencia a la sociedad es acercar la sociedad a la ciencia. Y en ese sentido nos tenemos que mover todos, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Y por eso creemos que está abierta a todo el mundo. Esta plataforma, que intenta dar a conocer la ciencia de proximidad, tiene diferentes apartados, pero quería destacar, porque por brevedad no quiero alargarme mucho, a ver si podemos hacer preguntas, quería destacar básicamente este apartado de anuncios y encuentros, donde científicos de la COSCE se ofertan, ¿vale?, para colaborar con escuelas, podría ser con museos, podría ser con exhibiciones. Es decir, yo sé de esto y me oferto para explicarlo, para montar un experimento, para hacer lo que queráis. Y otras entidades educativas hacen demandas, sobre todo maestros, educadores, ¿vale?, que solicitan científicos de proximidad, ¿vale?, que puedan participar en sus proyectos. Y esto es especialmente importante porque solemos pensar que lo más relevante es llevar a un POPE, ¿no?, una persona súper importante, un señor que ha ganado el Nobel mejor, para que realmente enganche a los chavales, etc. Pero mi experiencia es que, sobre todo en los barrios, en los lugares donde no hay un nivel socioeconómico muy alto, lo que más les impacta es que alguien de su barrio sea científico y se gane la vida con esto, y sea el padre de un compañero de escuela, o sea, alguien normal. Una señora del barrio trabaja en un departamento de ciencias. Yo esto lo he experimentado personalmente. Tenemos un amigo que fue al instituto de mi pueblo, yo soy de Mollet, está a las afueras de Barcelona, es una ciudad dormitorio, típica, de cinturón metropolitano, difícil. En algunos de los institutos nadie se plantea ni siquiera ir a la universidad, no conocen a nadie que vaya a la universidad. Y el hecho de que vaya un científico, un chico de su barrio, mira, yo trabajo en el PIC, en un centro de computación que trabaja para el CER, que es ese gran anillo que habéis visto en las noticias, que a lo mejor se va a cargar el mundo si se hace un agujero ahí. Y esto fue mucho más impactante que el contenido que explico. En general, esa expectativa de pensar, yo puedo también hacer esto. Bueno, más información sobre todo lo que os he explicado la tenéis en el blog de Enciende.
en la plataforma Enciende y, por supuesto, podéis contactar con nosotros, porque nuestra idea es que esta plataforma, sobre todo, podéis entrar, ahora si entráis en la antigua, no pasa nada, os podéis registrar igual porque se va a exportar todos los datos, pero en un mes, cuando esté la nueva, que es la estética que yo os he enseñado, la idea es empezar a dinamizar todos estos encuentros. Tenemos ya centenares de ofertas y de demandas. Queremos que se empiecen a cerrar, es decir, que empiecen a científicos de proximidad ir a escuelas y al revés. Y nos gustaría mucho que esta lógica que hay detrás del proyecto Enciende, que es que el científico no vaya al aula a dar una conferencia, justo como he hecho yo, ¿vale? Una chapa de estas de 1 hora que no sé cómo me habéis aguantado, gracias. En vez de hacer eso, lo que haga es lo que va a hacer seguramente la siguiente ponente, que yo he visto aquí que ha hecho un montaje espectacular y estoy asustada. Suerte que yo he hablado antes que ella, porque si es al revés no se queda nadie. Es hacer eso, es llevar la indagación científica al aula, es proponer experimentos, es ir a una clase, básicamente, no a dar respuestas, sino a ayudar a que se hagan preguntas. Es entender que la ciencia, lo que hace él, lo importante es lo que tenga relevancia para esos niños. Dígame, yo hago ciencia de materiales, pero en realidad, vosotros, ¿qué material os gustaría tener? ¿Qué cosa os gustaría tener? ¿Una camiseta que hiciera qué? ¿Vale? Esta es la ciencia auténtica que si llevamos al aula vamos a conseguir no solamente más vocaciones científicas, sino más comprensión y más actividad cognitiva. Y en el caso de los niños pequeños, vuelvo a decir, es especialmente importante. Porque si no empezamos muy pronto a enseñar el pensamiento científico, el resto de pensamientos que en nuestro país son mucho más estables y mucho más profundos y llegan desde más canales, la manera de razonar social, somos un país eminentemente social, la manera de razonar más humanista, llegan antes y crean sus propias estructuras y hacen que el razonamiento científico sea muy difícil a posteriori. Por lo tanto, tenemos un reto muy importante y lo dejo aquí para que me podáis hacer preguntas si queréis. ¿De acuerdo? Muchas gracias.